Sí, así que yo creo que vamos a hacer más. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar haciendo preguntas de lo que se ha tocado antes para a ponernos al tanto, para ponernos al día. Si usted tiene alguna pregunta, si la hay, cualquiera que sea, que tiene alguna pregunta de lo tratado anteriormente, algo pendiente sobre Apocalipsis o Daniel. Si Yo no, le quería preguntar, sí. perdón, pastor, en la otra ocasión, pero como ya se estaba haciendo muchas preguntas, no quise. ¿Tiene alguna importancia, tiene algún significado cuando habla de que estaban llenos de ojo por delante y por detrás? ¿Tiene algún significado especial? No hay desperdicio en la profecía. Allí Dios, lo que está en la revelación, en las visiones, Dios es un diseñador, y las visiones es un diseño divino, y en los diseños divinos allí no hay nada que sobre o falte, porque Dios, lo de él es así. Ahí no hay nada que sea de poca importancia, porque eso en realidad no existe así. Las visiones, es bueno que ustedes sepan, que sepamos que una visión que tiene un profeta no es una realidad, es un diseño que Dios hace. Ese es el método que Dios tiene de enseñar las cosas espirituales. Por eso fue que él le dijo bien a la hermana de Moisés, que como no tuvo en cuenta que Dios a Moisés no le habla en visiones, sino que le habla en vivo, porque en vivo es superior a las visiones, porque las visiones son diseños divinos. Esas bestias, todos esos ojos, todos esos animales, todo eso no existe así. Eso es un diseño divino, en la manera que Dios tiene de poderse comunicar. Esos ojos, lo que significa, entre otras cosas, es que Jehová Dios, que Apocalipsis, hoy lo están cogiendo en la noticia para apuntar a desastres. Y usted ve la noticia que dice, bueno, un incendio apocalíptico. O va a venir una condición apocalíptica de la caída, como se llama, de la moneda, o una guerra apocalíptica. Apocalipsis no es eso. Apocalipsis es una palabra que significa quitar cortina, quitar paños para enseñar algo. Destapar. Apocalipsis significa destapar. Y lo que se está haciendo un destape en Apocalipsis es de una persona. Juan está destapando a Cristo. Eso es lo que Apocalipsis es revelación. Quitándole las plumas a algo, es decir, que vean qué es lo que hay detrás, quién es él, de qué se está tratando. Porque para nosotros Cristo, hace 2000 años que nos están diciendo quién es, ya nosotros no necesitamos eso. Pero para en ese tiempo, Juan está destapando es a un maestro joven judío, y que muere de una manera que en ese tiempo no se le podía, ¿cómo se llama?, conferir ningún éxito. Lo mataron y en cruz. O sea, no hay ninguna herramienta allí que lo favorece. Y Juan está destapándolo, está mostrándolo con la introducción. Y eso es Apocalipsis, destapando a Jesús, sacándolo del túnel. Entonces, cuando está diciendo ojos allí, dice uno de los cuatro seres vivientes lleno de ojos por dentro y por fuera. Lo que está allí Dios es enviándole un mensaje a Juan en ese diseño que hizo de esa revelación. Es que allí lo que se está es mostrando que haya muchos ojos, que lo que se está pasando allí se necesita que se difunda, que Dios opera es mostrándole al universo, demostración. Que lo que quiere es que haya gente viendo, que lo que está es, ¿cómo se llama?, difundiendo un proyecto. Ese es el papel de esos ojos allí. Gracias, pastor. Sí.
¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Si no, entonces vamos a donde quedamos aquella vez, que nosotros allí quedamos, ya fue en las iglesias. Estábamos nosotros estudiando los mensajes a las iglesias. ¿Ve? Esto así que ya como hemos estudiado Oh, it looks like his, the one he has, right? Dime a ver, igual, ya te va a contar. Yeah. Yo estoy oyendo aquí el pastor Ureña, hermano. amén, sí, nos alegramos mucho, Rich, ¿cómo se llama? Charles, que tú estés por allí. Bien, entonces, escuche bien, hemos estudiado los números en la Biblia, la numerología, la importancia que tiene el 7. Entonces, nosotros vamos a estudiar a las iglesias, pero ¿cuántos son las iglesias? Las iglesias son 7. Entonces, nosotros creemos, recuerde que hay 3 posiciones con respecto a Apocalipsis, y uno es futurista, el otro es preterista y el otro es historicista. Nosotros los adventistas somos de la posición historicista, que Apocalipsis, o sea, cuando Cristo muere y resucita y va al cielo, dice allí, colocado a la diestra de Dios, reinando. Desde ese momento es que comienza Apocalipsis, cuando Cristo es entronizado, hasta después del milenio, digamos, pongámosle unos 3000 años, es la actividad que Cristo ofrece en Apocalipsis. Entonces, de esos 3000 años, el milenio, la iglesia, las iglesias, las 7 iglesias cubren los 2000 años entre su entronización y su segunda venida. Eso tiene que quedar claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son 7 iglesias? 7 iglesias son 7 periodos. 7 periodos de la dinámica entre Cristo y la iglesia, su obra en el mundo para salvar, enfrentando los poderes humanos y trabajando con la iglesia. Y entonces usa el 7. Así que en vez de ser un solo periodo o 10 o 15 periodos, usa el número 7. Hemos dicho la importancia que tiene el 7, que lo que en la Biblia significa que Dios reclama para él, pues una marca que él estableció de que es un proyecto de él, de que él es quien está manejando o que se trata de lo que está pasando. Esa es la función del 7. Entonces, la iglesia tiene el 7, al igual que la creación, 7 días, así también 7 iglesias. ¿Ve? Eso tiene que quedar bien claro, 7 iglesias. Estudiando la Biblia y la historia, recuerden que somos historicistas. O sea, tenemos que estudiar en la historia ese comportamiento. Hemos detectado 7 periodos de la iglesia que debe usted, mi querido hermano, debe apuntarlo, debe tomar nota con un lápiz y un cuaderno, porque usted debe saberse esos periodos que se han encontrado. ¿Ve? Sí me hago entender, ¿sí se entendió? Sí, usted dice, pastor, que en la historia se registra que la iglesia en su evolución tiene 7 etapas. Sí, a esas etapas se les llama iglesias. Las 7 iglesias. Entonces, la primera etapa que se ha detectado de la iglesia, 7 comportamientos, 7 periodos, es entre el Pentecostés, que ahí es que realmente comienza la iglesia, hasta el año 100 que muere el último de los discípulos, que fue Juan. ¿Ve? ¿Cuándo fue el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, Cristo se bautizó, esas son piezas que ustedes deben saber, que Cristo se bautizó en el 27, año 27 se bautizó Cristo. En el 31 Cristo muere. ¿Ve?
Cristo tiene 3 años y medio, y entre el 27 el bautismo y el 31, entonces allí Cristo muere. Así que en el 31, cuando Cristo muere y resucita, allí vino a los 40 días del haber resucitado. De hecho, vino a los 50 días. Recuerde que la palabra Pentecostés significa 50. Así que fue de la Pascua hasta el Pentecostés. Esa fiesta no empezó cuando se derramó el Espíritu Santo. Esa fiesta era antigua del Antiguo Testamento. Lo nuevo allí es que se derramó el Espíritu Santo. Pero de la Pascua hasta una fiesta que ellos tenían, que se llamaba Pentecostés, pasaban 50 días. Y en griego, Pentecostés significa 50. Por lo tanto, entonces, de que Cristo muere y resucita, que fue en Pascua, hasta que el Espíritu Santo se derrama, pasan 50 días. ¿Ve? Todo pasó en el 31. Cuando el Espíritu Santo se derrama, ahí es que entendemos que la iglesia empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. Que del derramamiento del Espíritu Santo hasta la muerte de Juan, del 31 al 100, esa es la primera etapa de la iglesia. A esa iglesia se le llama iglesia apostólica o primitiva. La iglesia primitiva o la iglesia apostólica. ¿Ve? Del 31, del derramamiento del Espíritu Santo, al 100. A esa iglesia se le llama la iglesia de Éfeso. ¿Qué leemos allí de la iglesia de Éfeso? Génesis, Apocalipsis 3. Y escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, perdón. Escribe desde el 1, escribe de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, note que el 7 está por allí, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, lo ha hallado mentiroso, ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, no ha desmayado, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces a la obra de los nicolaitas, lo cual también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que entonces ahí vemos cuáles son los señalamientos o reflexiones que le hace a la iglesia de Éfeso. Ve, el más contundente, más fuerte es que ha dejado tu primer amor. Es cuando la gente se bautiza lleno de entusiasmo, euforia, fuego, pero después se le apaga, se adapta y entonces ya se queda pues allí en forma pasiva. Eso es la recomendación que le hace a la iglesia, que se llama la iglesia del primer siglo, también se le llama la iglesia apostólica o primitiva, o la iglesia del primer siglo, porque termina en el primer siglo, porque Juan murió aproximadamente en el 100, que es el primer siglo. Pastor, la hermana Yasmín Díaz está levantando la mano. Parece que quiere hacer una pregunta. Adelante. ¿Puede abrir el micrófono, Yasmín? Sí. Excúseme que se me entró una llamada. ¿Puedo hablar ahora? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, como usted está explicando lo que es las 7 iglesias, ¿verdad? Sí. Entonces, si son etapas, aquí Jesús está hablando en cada etapa de las iglesias, Él está especificando el estado espiritual de cada tiempo de la iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo que se busca con el estudio de las iglesias, la etapa espirituales.
Ok, eso era, ok, muchas gracias. Eso es lo que quería saber. Así que pongan asunto mucho en eso, porque las etapas espirituales de las iglesias, eso es lo que se hace al estudiar, para que nosotros veamos cómo fue la iglesia y para que nosotros aprendamos de la experiencia de ellos. Perfecto. Gracias, Yasmín. Muy bien. Entonces vemos aquí que la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica o primitiva o iglesia del primer siglo. ¿Qué característica especial tenía la iglesia de Éfeso? Eso es muy importante. La iglesia apostólica. La característica especial, entre otras, que tenía la iglesia apostólica o primitiva, la iglesia del primer siglo, es que la iglesia de ese tiempo tenía el Espíritu Santo, se derramó, con eso se inició, con eso se inauguró, y la iglesia operaba con el Espíritu Santo, y la iglesia creía en el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la herramienta que la iglesia tenía, el que consideraba su herramienta preferida, favorita. El Espíritu Santo en vivo. Tenía la Biblia, tenía las escrituras de ese tiempo, pero creían en el Espíritu Santo en tiempo real, o sea, en forma dinámica. No estaban como nosotros, que nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero oramos para que se derrame. Con eso estamos diciendo que para nosotros el Espíritu Santo es una doctrina, pero no una realidad. Para ellos era una realidad, era su dinámica, su estilo. Le era familiar, con él era que operaban. Bien. Vamos a ver entonces la segunda iglesia, que está en Apocalipsis 2:8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuáles son la pieza básica que encontramos aquí? Pues aquí lo primero que encontramos es en el versículo 9, tribulación. Tribulación. Y lo otro es pobreza. Y se ve que es una pobreza material, porque entonces tiene entre comillas que es rico. Entonces tiene gran tribulación y necesidades materiales en cantidad. ¿Ve? Y entonces dice allí, y la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. El versículo 10 dice: no temas lo que vas a padecer. Indica que simplemente iba a padecer mucho padecimiento y sufrimiento. Dice: el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, así que va a haber encarcelamiento mucho, para que sea aprobado. Tendré tribulación por 10 días. Esos 10 días son proféticos, fueron 10 años. Y lo último que dice: sé fiel hasta la muerte. Lo que está diciendo allí Jesús le está diciendo que ellos iban a morir. Sé fiel hasta la muerte. O sea, no espere de mí a que te libre, que los libre. No va a venir una liberación, sino ofrécanse para morir. Dispónganse a morir. Muerte es lo que hay para ustedes.
y a cambio la corona de la vida. Así que hemos estudiado ese periodo cuando pasó eso. Ese periodo fue entre el 100 y el 313. ¿Qué pasó en ese periodo? Eso que dice allí. A la muerte de Juan vino una persecución para la iglesia que duró del 100 al 313, son 213 años, a donde se publicó un edicto que los cristianos quedaban fuera de la ley. Eso indica que el gobierno ni lo protege, no tienen protección, y ellos no pueden hacer ningún negocio porque ellos están fuera de ley. O sea, sus negocios, sus, ¿cómo se llama? Compras que hagan o propiedades no se pueden registrar porque ellos por ley están fuera de la ley. La ley no puede avalar lo que ellos hagan. Así que ellos son abandonados sin protección. Lo que decía la ley era el decreto es que el que quería, quien quisiera, podían matarlo, golpearlo, quitarle sus propiedades. Es decir, la ley no respondía por ello. Pastor, se repitió ahí la historia de cuando Esther y el gobierno persa. Solamente que allí, en el gobierno persa, no ocurrió así. Porque Esther consiguió que a los judíos se los empoderara. El decreto no podía echarse para atrás allá, que ya dieron de que a los judíos los mataran y los saquearan. Pero luego se dio un decreto que los judíos podían defenderse. Y aquí no. Pastor, esa no es una especie como lo que se espera en el futuro de no comprar ni vender. Por eso es que estamos estudiando. Eso es lo que logramos estudiando el pasado. Conocer de experiencias y entonces ya esto nos ayudan para manejar situaciones del futuro. Allí no se podía comprar ni vender. Quedaron fuera de la ley, desahuciados. Es decir, no podía, ¿cómo se llama? Avalarse sus transacciones comerciales. Ni tenían derecho a tener. Es decir, que la ley simplemente no los protegía. Entonces, no podían quejarse, no tenían dónde quejarse. Entonces eso es una faceta que se va a repetir en el futuro. Ya. Oh, wow. O sea, hay que entender bien cómo fue esa faceta, cómo fue esa situación, porque simplemente el gobierno los dejó fuera, los declaró sin ley. O sea, la ley no responde por ello. Pastor, una pregunta a raíz de lo que dice el hermano Basora. También me llegó a la mente esa parte, pero es decir, mi pregunta es, no esperamos liberación de Dios en el futuro cuando se llegues a la iglesia a esa circunstancia. Eso es importante porque lo que pasó en el tiempo de Esther, se tiró un decreto que los judíos se defendieran, aquí no. Y en el tiempo, cuando esto venga la persecución, quedaremos de la ley así, pero habrá protección divina. Así que este caso no encaja en ninguno de ellos, es único. Sí, eso le iba a decir, que lo que yo he investigado con relación a eso, dice Elena que los que queden vivos, hasta ese momento, luego de que se dicte la ley dominical, ellos no van a perecer. Los que huyan a los montes, en obediencia al mandato de Dios. Sí. Van a ser protegidos. Y aquellos no lo fueron. Debajo de la ciudad de Roma, no sabemos el origen, pero estaba toda perforada, hueca, la ciudad de Roma, llena de túneles.
que no se sabe, nadie sabe en qué tiempo lo hicieron. Se llamaban catacumbas. Y allí debajo de esas catacumbas, de esas túneles, allí era que la iglesia hizo la mayor parte de su estadía y de su protección. En muchas túneles debajo de la ciudad. Pastor, entonces con relación, por ejemplo, a los que no salgan de la ciudad, pensando en lo que pasó con el arca de Noé, que algunos que no salgan de la ciudad, o sea, ellos van a quedar atrapados en la ciudad y las calamidades de la ciudad, pero no necesariamente se van a perder por eso, ¿verdad que no? No, porque queden allí, no, sino lo que Dios nos responde por ello. Por su vida física. Por la vida física no responde. Ok, perfecto. Pero si se mantienen en la fe, sí van a ser salvos, independientemente de que lo agarre la persecución y lo atrapen y lo maten por estar en la ciudad, pero si se mantuvieron firmes en la fe, van a ser salvos. Sí, si la estadía allí no le quita la salvación. Ok, gracias. No. Bien, cuando dice allí el versículo que van a ser perseguidos, y luego dice serán echados en la cárcel, no solamente eran desahuciados, sino encarcelados. Hubo un tiempo, y fue en ese periodo, a donde los cristianos, pues en Roma, se hacía lo que se hace hoy. Hoy es una copia de Roma, el teatro. Allá tenían el teatro, pero el teatro en Roma tenía un área que era de espectáculos. Era todo en vivo, pero tenían espectáculos que no era de obras de canto y de todo. Había una parte muy, muy importante que era de echarle a gente a las fieras, y se hacía por mucho tiempo. Entonces, cuando ahora surgió la iglesia cristiana, cambió un poco eso, porque entonces ahora dejaron de hacer los espectáculos como antes, de buscar personas cualquiera para echarle a la fiera. Era un espectáculo de ver a alguien comido por la fiera, y entonces se eligió a los cristianos para echárselo a la fiera. Era un tipo de matiné, una parte de las diversiones. Y se le echaron miles y miles y miles y miles y miles en el Coliseo. También lo pusieron a trabajar en construcciones. En ese periodo se hicieron construcciones enormes, increíbles, en la ciudad de Roma. Entonces se puso a muchos judíos a trabajar. Cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén en el 70, se llevaron a cerca de 500,000 de judíos a trabajar en la construcción del Coliseo. Pero esa gente, pues, era una generación, murió porque no había condiciones para protegerlo y cuidarlo. Se enfermaban, lo tiraban en fosas y que iban abriendo. Y se lo echaban también a los fieras, y murió esa generación. Entonces, fue sustituida por cristianos, y comenzó entonces, cuando acabaron los judíos, a producir cristianos, porque la iglesia cristiana crecía, a echarle cristianos entonces. Así que muchos en prisiones, en mazmorras y cárceles, que no le daban ningún tipo de atención, morían allí. Otros tirados a las fieras, y otros pues huyendo en los montes. Pero por ley la gente podía quitarle todo, llegar a la casa y decirle, mire, váyanse, y darle palizas, quitarle la ropa, toda la pertenencia, y tirarlo. Así pasaron esos 213 años. Por eso decía allí, sé fiel hasta la muerte, porque lo único que había para ellos es a la muerte. Sí. Otra pregunta, pastor. Sí. Pastor, ¿por qué Jesús en cada etapa, él comienza presentándose a cada iglesia con diferentes nombres? Por ejemplo, en Éfeso, él dice que él es el que tiene las 7 estrellas a la diestra y que anda en medio de los 7 candeleros. También en Esmirna, él dice
que Él es el primero y el postrero, y que estuvo muerto y vivió. En cada etapa Él se presenta como con una representación específica. Gracias, gracias, gracias por esa observación. Porque ya vemos que en la palabra no hay pieza inútil, no se debe dejar pasar ninguna pieza, porque Dios sabe obrar de tal suerte de que no haya desperdicio, que no hay pieza allí para nada. Esa presentación es porque es así como Él espera enviar un mensaje que tenga un efecto sobre esa iglesia. O sea, esa presentación, Él espera que tiene un mensaje, que va a tener un efecto sobre esa iglesia, sobre su experiencia. Así que cuando Él dice allí en la iglesia de Esmirna, tuve muerto y vivió, Él está esperando que ese mensaje tiene algo que decirle a esa iglesia en su experiencia. Y es que ellos iban a morir. Ok. Que tuvieran esperanza de que iban a vivir. Sí, sí. O sea que lo que le pasó a esa iglesia fue una situación así, difícil. Sé fiel hasta la muerte, porque yo tuve muerto y viví. Así que yo puedo decirte que no te vas a quedar en la tumba. Muy buenas noches, pastor. Disculpe, Manuel Gutiérrez de este lado. Sí, señor. Teníamos la mano levantada del hermano Ramón Carrasco. Hermano Ramón, disculpe. Adelante, Ramón. Por favor, Ramón, cuéntenos su pregunta o inquietud. Sí. Gracias. Buenas noches, líderes. Buenas noches, pastor. Sí. Pastor, ahorita cuando usted tocaba el tema de la forma como interpretaban o como vivían los cristianos primitivos la manifestación del Espíritu Santo y cómo la vivimos hoy, mi pregunta era, ¿esto significa entonces, pastor, que para ellos el Espíritu Santo era alguien que estaba presente con ellos? O sea, ellos no esperaban que Él viniera. En el Pentecostés se resolvió ese problema de tu pregunta. Es que se derramó. Ok. Era de ellos, lo recibieron, lo tenían. Cuando murió Juan, vino otra generación que no tenía esa experiencia y ahora no pensaba igual, no manejó la cosa igual. Es bueno que ustedes entiendan, ese dato es muy importante, de que la iglesia apostólica o primitiva, sabe que la palabra primitiva la han usado para mencionar, para hablar de casos muy tétricos y atrasados. Cuando dice una persona primitiva, hablando de gente que andaba desnuda, que andaba, la iglesia primitiva significa la primera, a donde nació. Y le llaman apostólica también. A ella, el Espíritu Santo la visitó. Simplemente se derramó en el Pentecostés. Ellos creían en eso porque ellos lo recibieron. Cuando muere Juan, muere con él una generación en esos años que sabía eso y que pensaba así, que tenía esa experiencia. Y a partir de ese tiempo, ya Juan murió en el 100, en el 112, 115, 120, había muerto ya de esas generaciones, 130, que tenían una experiencia del Espíritu. Y la iglesia se había llenado de una generación que no había visto eso. Por lo tanto, esa iglesia perseguida tenía gente que tenían el Espíritu, pero la iglesia no tenía la experiencia como iglesia del Espíritu. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí. De hecho, claro, pastor, creo que ahí ahora, extendiendo la pregunta del hermano Ramón Carrasco, viene y surge la pregunta para nosotros hoy. No sé si con eso salto muy lejos al presente. Adelante. Pero vemos que cuando Pedro le responde ahí en el Pentecostés a la multitud que se reunió con el estruendo y cuando le escuchabas a ellos hablar en su propia lengua, Pedro le está haciendo mención acerca de la profecía de Joel, el profeta Joel, y le mencionó allí que estaban viendo el cumplimiento de esa profecía. Ahora bien,
Nosotros hoy, que estamos en el tiempo del fin, el cumplimiento de qué profecía en cuanto al poder del Espíritu Santo estamos esperando. No es la misma de Joel. ¿O acaso ya no está con nosotros el Espíritu Santo? Esa pregunta es muy buena, Bartolo, es muy buena. Esa pregunta cada individuo tiene que hacérsela a sí mismo y contestarla. El Espíritu Santo, exactamente como tú dijiste, ya la profecía de Joel se cumplió en el Pentecostés. Ya no hay más profecía profetizando y promesa de que el Espíritu Santo vendrá. No es necesario porque la profecía ya se cumplió en el Pentecostés. La pregunta es, ¿tenemos el Espíritu Santo? La respuesta a eso importa mucho, hay que pensarla. El plan de Dios era que lo tuviéramos. Justo como tú dijiste, era el Pentecostés, el cumplimiento de la profecía de Joel. Ya no hay más profecía y promesa sobre eso. Ahora depende de las personas si lo tenemos o no lo tenemos. Ya no depende de Dios. Muchas gracias, pastor. Exactamente, quería confirmar eso, que es lo que hemos venido estudiando y lo que he descubierto a través del estudio. Ahora bien, a modo de aterrizarnos a nosotros, que estamos como abriendo nuestros ojos frente a esa realidad. Y disculpe que la pregunta va a ser un poco como fuera de lugar, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? La Biblia da una respuesta muy clara, pero ya que estamos en grupo, ¿qué tenemos que hacer ahora al abrir nosotros los ojos de que la profecía de que recibiremos el Espíritu Santo ya se cumplió y que solamente Dios espera que cada uno de nosotros sea la vasija para él colocar el Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, yo voy a dar un salto al futuro, adelantarme al estudio, pero lo que tú estás haciendo es lo correcto. Así es que se estudia la Biblia. La idea de estudiar Biblia no es ni saber historia ni saber teología. Tiene importancia muchísimo el familiarizarse, porque si no, pues no puede entender el plan divino. Si no estudia la teología de la Biblia y la historia, la narrativa, no puede saber el plan. Pero si solo tiene eso, solo no tiene nada. La idea es saber cómo ocurrió, cómo opera Dios para beneficiarse. Entonces esa pregunta es la pregunta natural. Sin ella no hacemos nada. ¿Y nosotros qué? Así es que opera el plan divino. Entonces eso está perfecto y justo es el resultado correcto de entender bien cómo opera Dios. Pues yo voy a dar un salto al futuro y es la séptima iglesia. Fíjate que estamos en la segunda, la séptima iglesia. En la séptima iglesia, ya allí se te adelantaron, Bartolo, alguien hizo la pregunta. Vamos a verla. Y después, cuando lleguemos allí, la vemos otra vez. Apocalipsis 3:14 en adelante. Allí alguien hizo la pregunta, esa pregunta que tú hiciste. De Apocalipsis 3:14 dice. Le dieron a los perritos. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Alguien se nos adelantó e hizo un análisis de la situación. Ve, y también hizo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Lo que los médicos le hacen a los enfermos. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Incluso ya nos dieron allí. Ya dice que somos tibios, ¿ves? Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es porque ya se hizo una pregunta al problema y se hizo un diagnóstico y se encontró un resultado y se hace una recomendación. Todo eso ya pasó. A la séptima iglesia ya se le hace eso. ¿Qué es lo que dice allí? Que dice que eres tibio. Lo que está diciendo tibio es de que tú eres una persona que tiene todas las herramientas del proyecto divino,
como el que va a juntar candela. Yo soy del campo. Tú también me dijiste que tiene una finca allá cerca de la frontera. ¿Sabes cómo se junta candela? Y tú dices, voy a juntar fuego y trae toda la leña y los fósforos. Entonces, todas las condiciones están dadas. Pero no hay fuego todavía. Es decir, no hay, ¿cómo se llama? Encendido la mecha. Eso se llama tibio. O sea, tiene todo el cuadro en las condiciones para recibirlo todo. No hay el fuego. Porque frío es el que no tiene nada que ver con esto. Gente que anda por allá que no tiene que ver con religión. Y caliente es el que encendió la mecha. El que ya está ardiendo la cosa. Pero ¿qué le dijeron a la séptima iglesia? Eres tibia. Por eso, ¿qué voy a hacer? Yo sé, te voy a vomitar. Que ojalá fuere frío, porque el frío, ¿qué hace? Bueno, el frío es persona que no sabe de nada. Es un potencial de que le prediquen y de repente se interese y podamos tener mejores resultados. Pero una persona que sabe todo y no hizo nada, ya no tenemos más nada que hacer, porque se quedó a medio camino y no hizo todo lo que tenía que hacer. Se ha parado con todo preparado y no puso fuego. Entonces, ¿qué recomendación le dan allí? Allí, dice, y dice por qué, versículo 17, ¿por qué se siente que está completo? Dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Dice que ya está satisfecho, que está completo, por eso, ¿y qué le dicen? Dice, no, tú no estás caliente, tú estás tibio, dice. Tú dices que no tienes necesidad de nada, bueno, tú tienes problemas, porque yo no te acepto como tú eres así. ¿Ve? Dice, tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, ahí tiene una recomendación, un tratamiento le está dando después del diagnóstico, que de mí compre oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es el carácter, pero el carácter que sea formado por el Espíritu de Jehová. Amén. Cuando el carácter está formado, que tenemos un carácter que solamente está cimentado por nuestro esfuerzo, por la cultura y por todo lo que el ser humano puede hacer. Y el dedo de Dios no ha operado transformando, haciendo una construcción divina. Entonces dice que no tiene oro refinado en fuego. Dice, para que seas rico, porque tú dices que eres rico, yo te digo que no lo eres. Dice, vestidura blanca para vestirte. ¿Cómo son las vestiduras blancas? La vestidura blanca eso haremos un estudio de eso aparte en la Biblia, lo que se llama la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Que ninguna actividad humana, ni ninguna obra que no sea la obra de Dios, vale delante de Dios. Tiene que ser una operación que él haga. Tiene que la sangre de Cristo que venir a operar en la vida y hacer un trabajo de santificación. A eso que se le llama ropa blanca para vestir. Te dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, tú no te has cubierto. Tú te ves cubierto, pero la cobertura que tú tienes, yo no la apruebo. ¿Ve? Tiene que recibir cobertura divina. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Con colirio los ojos. Eso es importante porque hemos estudiado en muchas ocasiones de que cuando los niños tienen 5, 6, 7 años le enseñamos que ellos tienen que los animales tienen 5 sentidos. Y yo le decimos, ten cuidado porque el perro tiene 5 sentidos, el gato tiene 5 sentidos, el águila tiene 5 sentidos, el ratón tiene 5 sentidos. El hombre, Dios lo creó con 7 sentidos. Porque todo lo que Dios hace en forma especial le deja su nombre, su marca, que es el 7. Así que los animales tienen 5 sentidos, Dios al hombre le dejó 7 sentidos, porque es el número de Dios. Entonces preguntan, bueno, ¿y esos sentidos cuáles son? Bueno, uno de los sentidos es el tacto, el otro es el gusto, el otro es el olfato, el otro es el oído, el otro es el ojo. Bueno, esos 5 sentidos lo tienen las personas aquí normales y los seres humanos. La pregunta es, ¿cuáles son los otros sentidos? La Biblia dice, los animales tienen esos 5 sentidos porque su función es aquí en la tierra, interactuando con su comida, con los árboles, entre ellos se comunican y cosas así.
Pero el hombre es creado para estar aquí en la tierra. Esto, ¿cómo se llama? Es mayordomo de la creación. Necesita 5 sentidos, pero necesita 2 sentidos para interactuar con Dios. Porque Dios lo ha creado para que dé cuenta a Dios. Tiene que estar en la tierra, administrar acá, ser experto en la agricultura, en los animales y todo, pero tiene que conectarse con Dios. Entonces Dios le dio 2 sentidos. ¿Cuáles son? La Biblia dice cuáles son. Dice que es un ojo y un oído. Y aquí aparece que unja tus ojos con colirio para que vean. Cristo le dijo en Mateo 13 a los discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Está en toda la Biblia, creo que ya lo hemos estudiado, de ese ojo y un oído que al hombre se le ha dado para completar 7 sentidos, con los cuales se conecta con el mundo espiritual. Los profetas oían mensajes y veían visiones. Ese ojo y oído. Y aquí está hablando de eso. Dice que unges tus ojos con colirio para que veas. O sea, para que tú puedas alcanzar el nivel de los profetas de Pablo, que él veía y oía. Ok, muchas gracias. Entonces ahí la amonestación es a prestar atención a lo que Dios nos dice de la condición que nosotros creemos que tenemos, que es suficiente, pero que por ser tibio debemos buscar el colirio y la vestidura que Él nos ofrece, despojándonos nosotros de nosotros mismos y permitiendo que Dios sea el que moldee nuestro carácter, y recibamos entonces el Espíritu Santo, que ya está esperando que nosotros pues abramos las puertas para Él obrar a través de nosotros. Sí. Por eso, cuando Yasmín, creo que fue Yasmín que nos mencionó de cómo Jesús, aquí él se presenta a cada iglesia con una introducción diferente. Pues mire la introducción que él hace aquí a esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia, aquí el amén, el testigo fiel verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo le llama? Testigo fiel y verdadero. O sea, lo que está diciendo te voy a decir la verdad. Yo no hablo que lastime a nadie, pero tampoco hablo que sea menos que exactamente lo que es correcto. El testigo fiel y verdadero, que no traiciona su cometido, te va a decir exactamente la verdad. Pastor, yo también veo en esa iglesia de la Odisea un tipo como de arrogancia y de gente creída que se la creen simplemente porque la Biblia dice: tú crees que eres rico y te has enriquecido, pero sin embargo tú eres pobre. Pero parece que hay una situación allí de ser creído, de arrogancia, de creérsela demasiado sabio. Yo me acuerdo, le estaba dando a mi hermano cuando se entró a la iglesia, acerca de la iglesia adventista, y cuando él hablaba con los hermanos, él me usó una expresión que seguramente el hermano, yo no entendí la expresión. Él dice: los adventistas son de nariz parada. Yo yo dije: ¿qué significa eso? Pero cuando yo vine mirando el gesto, el que tiene la nariz así como de importancia demasiado exagerada, y aparentemente la iglesia adventista ha caído en esa situación, por eso es tibia, por una situación de religiosidad, pero engreído al mismo tiempo de que se la sabe toda. Y a veces la humildad no es parte de nosotros porque nos la creemos demasiado sabio. No sé, usted me puede corregir en eso, pastor. El plan divino es el siguiente. Vamos a verlo de esta manera. Dios, o sea, el hombre es un proyecto de Dios. El hombre es un proyecto de Dios. Eso tiene que quedar claro, que Dios, cuando iba a crear los cielos y la tierra y al hombre, simplemente se sentó y hizo un proyecto. Y lo que importa de todo ese proyecto es al hombre en sí, que el resto fue el hábitat. Okay. Dios se propuso en ese hombre simplemente hacerlo todo Dios. Es decir, Dios hacer el proyecto, Dios a él todo, hacer todo, crear al hombre y que sea él quien haga el plan en sí. Entonces, si el hombre no sabe, si el hombre ignora de que es Dios quien tiene que terminarlo, de que él es un proyecto de Dios,
y él descuida eso, de que Dios lo termine, de que Dios lo complete, va a tener problemas. El problema es que Dios al hombre lo creó en 2 etapas. Yo le he dicho a los hermanos, en el 6º día, en Génesis capítulo 1, versículo 31, allí dice que Dios terminó todo. Pero cuando indagamos bien, no terminó todo. Dios no terminó todo su proyecto de creación en 6 días. No. ¿Por qué no? Porque encontramos el 7º día y allí que dice entonces que terminó toda su obra. ¿Para qué fue el 7º día? Bueno, porque el hombre fue creado el 6º día. Fue creado con los animales. Entonces el 7º día he hecho para que Dios al hombre consultarlo. Para Dios hacer una parte del hombre sin consultarlo, que es la parte física, la parte animal. Pero la parte espiritual, el carácter, eso no lo haría sin consultarlo. Porque si lo hacía sin consultarlo, Dios iba a crear una mascota santa. ¿Qué quiero decir con esto? Santa. Una mascota, es decir, algo santo, perfecto, pero mascota. Si lo hacía sin consultar al hombre. Entonces la caída vino, entre otras cosas, por eso, porque Dios dijo que esa parte no lo iba a hacer sin consultarlo, y en la consulta Adán tuvo problemas. Porque si Dios no lo consulta, repito, lo termina, y Adán termina completado, santo, pero no consultado. Y Dios al hombre lo ha creado, que simplemente la obra, el hombre tiene que dar visto bueno, que tiene que involucrar la intención, la voluntad, la obediencia. Entonces lo consulta y no opera en él sin consultarlo. Y ahí Satanás se aprovechó. Entonces Cristo ha venido para ofrecernos una segunda oportunidad de que en él seamos completados. Pero usa el mismo método de consultarnos. Y ahí en la consulta es que está el problema. Que cuando viene a preguntarnos si queremos ser consultados, hay gente que no sabe que no está terminado. Que Dios tiene que, la otra parte es igual que la primera, que Dios que tiene que hacerla. La diferencia es que te está consultando. Y no se dejan terminar. Creen que están completados ya y no lo están. Dios tiene que terminar. Así como hizo la primera, que es obra divina, la otra es de Dios igual. Lo único que está respetando la libertad para que el hombre entre al proyecto con inteligencia. Y entonces no se dejan completar. Tienen que ellos ahora hacer un plan de ellos ahora entregarse voluntaria e intencionalmente a Dios y decirle, tú tienes un plan determinado. ¿Por qué me pregunta? Oh, bueno, porque quiere que yo opine, que sea voluntario. Pero eso no le quita que es Dios quien tiene que completarlo. Que somos salvos simplemente es, y la salvación es una operación que es Dios quien tiene que hacerla. Ahora, si el hombre no caía, la sangre de Cristo no se iba a derramar. El proyecto iba a ser el mismo. El hombre iba a tener que entrar. ¿Cómo se le llama en la Biblia al método que Dios pide que el hombre aplique para poder entrar a esa bendición de que Dios lo complete? Se le llama adoración. Adoración. Lo sabemos por lo que pasó en el desierto con Cristo y Satanás. A donde Satanás le ofreció los reinos del mundo y la gloria de Dios. Cristo le dijo, Cristo está el Señor, tu Dios adorará, a él solo servirá. Es porque esa es la parte que Satanás estaba obstruyendo. Que quería que Cristo, que venía a adorar en el desierto, para ser completado, para ser el patrón nuestro, haciendo lo que Adán no hizo. Satanás vino a interrumpirlo, haciéndolo y ofreciéndole pan. Y por eso Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Indica que si solo come pan se muere, que tiene que comer más que pan. Porque ya pan tiene, pan es lo material. Amén. Ahora necesita la palabra de Dios, toda palabra que sale a la boca de Dios. Y Cristo le dijo allí, en la tercera tentación, la adoración. Pastor, una pregunta con ese mismo orden que usted está hablando. ¿Y cómo la iglesia, la Odisea, entra en eso de no estar completada?
no entra a completada, allí lo dice, porque se sintió que estaba terminada, completada, ahora así como está, sin haber sido lavada con la sangre de Cristo. Está hablando con personas que no han descubierto su deficiencia, que no han descubierto que el proyecto no está deficiente, que está a mitad. Pastor, por aquí tenemos una consulta. Mercedes, ¿quiere Sí. consultar algo? Sí. Yo, pastor, he escuchado que nosotros adoramos a Dios con el estilo de vida. Es decir, yo llevando una vida íntegra, pero a raíz de todo esto a mí me surge la pregunta, ¿cuál es la forma correcta de yo adorar? Es decir, usted dice que por medio de la adoración yo voy a obtener esa parte de Dios, de que Dios me complete. Y sabemos que muchos de nosotros estamos luchando con los defectos de carácter y queremos transformar esa parte, queremos que Dios nos transforme, pero ¿cómo finalmente nosotros vamos a obtener eso? Es decir, porque tenemos años estudiando la Biblia y orando y como que no salimos del mismo bache, no avanzamos. ¿Será que estamos haciendo algo mal en el proceso? Y en la iglesia, o no haciendo algo bueno, o no haciendo algo bueno. Sí, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para uno avanzar? Necesita el cristiano simplemente dedicar tiempo a la oración para que el Espíritu le revele dos cosas. El Espíritu es quien revela a Dios como Él es. El problema es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está orando para que venga el Espíritu Santo. El presidente de la Asociación General, hace más de 10, desde que él llegó, está pidiendo a la iglesia que ore y orando, porque entienden que la necesidad de la iglesia es el derramamiento, y en la iglesia eso es prácticamente la promesa de oro, que el Espíritu Santo derrame, y todas las profecías adventistas apuntan a que va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Me imagino que ustedes lo han escuchado. Sí, sí, claro. Eso indica que entendemos que no lo tenemos. Cada vez que se anuncia que se ore para que podamos recibir la lluvia tardía, porque la iglesia tiene que predicar el evangelio en el mundo, estamos publicando que testificamos que no lo tenemos. Y el Espíritu Santo es el único que hace posible que Dios venga a la vida humana. Por eso que somos tibios, porque no hay fuego. Porque el Espíritu Santo es el que trae a Dios a la vida. Cuando Cristo murió y resucitó, dijo que le urgía irse, que tenía que irse. Y le preguntaron por qué. Porque si yo me voy, el Espíritu Santo viene. Porque cuando Cristo estaba en la tierra, estaba con los hombres, y Cristo no salva con los hombres, estando con los hombres. Cristo salva en los hombres. Por eso Cristo, antes de ser arrestado, hubo una ceremonia que él hizo allí. Había mandado a preparar un pan y un jugo de uva. Era una parábola, un símbolo. Y le dijo: ese pan cómanlo y ese jugo bébanselo, porque mi cuerpo va a ser quebrantado y tiene que ser alimento de ustedes. Y también luego ese vino tómanselo, porque mi sangre va a ser derramada y tienen que ingerirla. Después decían a alguien: bueno, pero ¿cómo vamos a comerlo a una persona? Y él le aclaró que no era literalmente que tenían que comerlo, es un símbolo, pero que Cristo tiene que ser recibido. Lo que significa es: mi religión y mis actividades no tienen poder. Yo tengo que, por la fe, Cristo, el victorioso, tiene que ser injertado en mí. Mis obras, como dice la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, indica que no son mis obras. Yo conozco tus obras. Ya que dijo eso, que tú estás obrando y no soy yo. Es que hasta que tú por la fe no recibas, para que yo venga a entrar en ti, para que se forme Cristo en ti, como dijo Pablo, no eres salvo, porque la salvación no es por cosas buenas que tú hagas. Salvación es que Dios termine su obra como la empezó, como hizo la primera parte allí, con las manos allí sopló en el polvo y salió el hombre. Tiene que otra vez soplar para que termine la otra parte. Ambas tienen que ser hechas por Dios. Entonces, el cristiano tiene que entender que la religión que Dios aprueba
es que el hombre sea terminado. Tiene que pedir el Espíritu. El Espíritu es el único que viene a reflejar a Dios. Hasta que Dios no es revelado por Dios mismo, no se lo conoce. Y hasta que el alma no conoce a Dios, Dios no es desarrollado en ella. Nadie puede desarrollar un carácter superior al Dios que tiene. Y hasta que el Espíritu no viene a la vida, no revela al Dios correcto. Y hasta que no tengamos al Dios correcto conocido, no se desarrolla el carácter correcto. Pastor, yo he estudiado, que Elena dice que parte de eso, de la transformación del cristiano, va de la mano con el estudio de la palabra, que eso es a lo que hace alusión Cristo cuando dice que coma su carne. Cuando yo estudio la Biblia, permito que Dios pues me transforme, pero usted mencionó la oración. Ahora bien, yo oro todos los días, yo oro para que se bendiga, Dios bendiga personas. Hay personas que me dicen ora por esto, yo oro por eso. También le presento a Dios mis necesidades. ¿Qué me hace falta? Porque es la misma oración, o sea, no la misma todos los días, pero ¿qué es lo que se debe incluir? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial la oración que usted menciona? Sí, hablaste muy bien cuando dijiste que pediste por el vecino. La salvación por el vecino no te salva. Es muy buena y importantísima orar por la gente, pero esa no salva. La oración que salva es pedirle a Dios que envíe su espíritu para que el espíritu me revele mis pecados. Como dijo David, que me revele mis pecados y entonces orar para que el espíritu elimine esos pecados. Bien, tenemos, pastor, una mano levantada, la de Yasmín. Yo tengo un comentario con relación a eso, pero vamos a darle participación a Yasmín, que tiene un buen rato ahí con la mano levantada. Adelante, Yasmín. Sí, es mi esposo que quiere hacerle una pregunta. Bien. Daniel. Sí. Pastor, una vez usted vino aquí a La Soledad y predicó acerca de un tema que usted mentó, el árbol de higo, que los pájaros a veces, cargando cositas, palitos, se les zafa y se le cae en la horqueta de imapolo, de un árbol. Entonces empieza a echar raíz para abajo, según el rocío, ¿cómo le digo? Cría raíz. Y respecto a lo que estaba hablando ahorita, Cristo vive en mí. ¿Cómo le digo? Ya recuerdo el tema. Esa es la enredadera. Exactamente. Sí, Una entonces se convierte, se queda él. Y el otro lo destruye y se queda ahí reinando. O sea, Copey. Usted entiende más o menos lo que le quiero decir. Copey le llaman a ese palo. Exactamente. Sí. Él hace así una matita pequeñita y comienza a treparse y comienza a abrazar el palo y a tender por todo lado, hasta que lo ahoga, lo asfixia. El palo sí, se seca, señor. cae en pedazos y él se queda parado. Ajá, tiene buena memoria. Bien, miren, por asunto de tiempo, yo creo, sabio, que vayamos cerrando. Ustedes saben quién levanta la mano, a quién le dan tiempo, saben cuando terminamos, todo saben. Yo solamente pongo en mi participación. Muchas gracias, pastor. Miren, el comentario que quería hacerle es con relación a lo que hemos venido hablando, porque hemos hecho mucho hincapié en el salto que hemos hecho de la segunda iglesia a la séptima iglesia, que es en nuestros días, porque la preocupación es al día de hoy, ¿qué ha pasado? Entonces, en ese salto que hemos dado, el pastor mencionó unas palabras clave, hemos estado hablando acerca de la oración y me llama la atención que dentro de la pregunta que hiciera a mi esposo Mercedes en cuanto al cuál es la diferencia, qué tiene de especial esta oración, hemos estado hablando incluso de forma indirecta un tema que se ha tratado anteriormente,
Y hemos mencionado al libro de Juan. No hemos dado la cita, pero hemos tratado lo que pasó con Juan cuando se le acercaron la multitud a Jesús después de la alimentación de los 5,000. El pastor lo ha mencionado anteriormente. Y Jesús aquí da la clave de lo que está pasando con la oración nuestra. En este relato de Juan capítulo 6, acerca de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús se aleja de la gente que regresan ellos donde él está después de pasada la noche, lo vienen buscando. Y el problema de esto es que vienen buscándolo y le preguntan, maestro, ¿dónde está? Eso es el relato en el versículo 22. Y Jesús le corta la comunicación a ellos diciéndole de que ustedes lo que vienen es por los panes y los peces. La oración nuestra se ha limitado mucho a panes y peces. Y Jesús ahí mismo, en esos textos, le está diciendo que él es el pan de vida, que es lo que está haciendo alusión el pastor cuando Jesús instituye el rito de la Santa Cena acerca del pan y el vino, pero que aquí es en Juan capítulo 6, los versículos 25 en adelante, que él dice lo que el pastor mencionó, que le dijo que él era verdadera comida y que su sangre era verdadera bebida, que muchos de los discípulos que le seguían, dice el relato bíblico, se alejaron, lo dejaron. Y Jesús hizo la pregunta decisiva, que es a donde el pastor nos está enfocando en esta noche. Nosotros, los que estamos en sala, las 18 personas que estamos aquí en sala, sin contar, 18 dispositivos, sin contar las personas que están en cada uno representado. ¿Qué vamos a hacer? Jesús le preguntó ahí en adelante y les dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se quieren ir también? O sea, este estudio de Apocalipsis que estamos haciendo y a donde el pastor nos está enfocando, es que si bien es cierto, como hemos estado con las diferentes intervenciones, el hermano Basora, la hermana Genova, Marisol, Yasmín y así sucesivamente, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Qué voy a hacer yo? El Espíritu Santo está esperando ser derramado sobre nosotros, no por una promesa futura, sino por una promesa que ya se cumplió y que nosotros no hemos hecho nuestra parte. El pastor lo que nos está diciendo es que la parte física, el nacimiento del ser humano, esto carnal, está, pero la segunda etapa de la renovación de la obra que Dios quiere terminar en nosotros, la parte espiritual, depende de la consulta que Dios nos está haciendo a nosotros. Y esa consulta yo te la quiero traer hoy con lo que trajo el pastor a colación acerca del cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿O ustedes quieren tomar este asunto más en serio? Recuerden que ya retomando nuevamente a Apocalipsis capítulo 2, a modo de resumen, aquí hemos visto el mensaje a Éfeso y el mensaje a Esmirna. Vimos entonces de que ciertamente, a la iglesia de Éfeso lo que se le prometió era la segunda resurrección a la venida de Cristo. O sea, la resurrección, mejor dicho, perdón, la resurrección en la venida de Cristo. Que iban a sufrir martirio, iban a sufrir persecución, pero que así como él había muerto y resucitado, ellos tenían la promesa de resurrección. Y entonces también vemos aquí en la iglesia de Esmirna. Invertí el orden en cuanto al mensaje que se les dijo. Fue a Esmirna que se le dijo, el que estuvo muerto y vivió. Y vemos entonces en Éfeso que está el que camina entre las 7 estrellas a su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, diciendo esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí yo considero el mensaje de Dios para mí. Usted, mi hermano, como le digo, es un resumen que estamos haciendo ya para dar al pastor las palabras finales. Aquí, mi hermano, yo siento que el mensaje es para mí. Estoy yo criticando a otro o criticándome a mí mismo en la oración, buscando que el Espíritu me revele mis pecados ocultos para yo pedirle perdón a Dios por ello y que Dios haga la obra en mí y ocurra esa transformación para que yo sea lleno del Espíritu Santo. En Éfeso, algo muy importante era que probaban a los apóstoles y encontraban a los que eran falsos. Y aquí la invitación para mí no es que yo pruebe a otro. No, es que yo pruebe si yo soy falso. Recuerden que hemos venido estudiando acerca del anticristo y el pastor ha explicado de que el anticristo es alguien que anda en la agenda de Dios, pero que al final decide hacer su propio propósito. Y que con esa característica, yo, si me descuido
de hacer que Dios sea el que obre a través de mí, termino siendo parte del anticristo porque voy a hacer su obra. Entonces, no se trata de buscar afuera, se trata de buscar en mí. Con eso creo que he hecho un resumen breve, pastor, de todo lo que hemos conversado. Tengo una pregunta más, pastor, que es Josefina, o mejor dicho, una mano levantada. Luego de Josefina, sí le voy a pedir, hermano, que me disculpen, pero ahí vamos a cerrar entonces dando las palabras al pastor. Entonces, Josefina, adelante y terminamos con el pastor. Sí, buenas noches, Dios les bendiga a cada uno. Amén. Realmente este pueblo es un pueblo real sacerdocio. Según lo que estamos estudiando, vemos que el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. Ahí fue la inauguración del Espíritu Santo. Y dice que la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder del Espíritu Santo que la que señaló al principio, o sea, en el Pentecostés. De ellas, de las profecías que se cumplieron en tiempo de la lluvia temprana, al principio de la predicación volverá a cumplirse entonces en tiempo de la lluvia tardía, al final de la predicación del Evangelio, que hombres llenos del poder del Espíritu Santo harán temblar al mundo con el mensaje de salvación. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Así que nosotros sabemos que el Espíritu Santo está. Porque como usted decía, cuando Jesús partió, dijo, les conviene que yo me vaya, pues les enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes hasta el fin del mundo. Ya Él está aquí. Y como Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, nosotros debemos aclamar esa promesa. Nosotros debemos buscarla porque ya está. Está ahora en nosotros, que somos su templo, recuperado por la sangre de Cristo, de que Él more plenamente en nosotros, para terminar esta obra con el poder que lo iniciaron los discípulos. O sea que el Espíritu Santo está ahora en nosotros, que seamos los verdaderos adoradores, que adoremos a Cristo en espíritu y en verdad. Porque es lo que el diablo busca, la adoración. Y cuando nosotros no adoramos a Dios, adora al otro. Porque por eso dice, si me ama, guarda mis mandamientos, yo le daré el Espíritu. Amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén. Sí. Amén. Bien, pues pastor, entonces agradecidos por nuevamente estar activos. También reiteramos la bienvenida a los nuevos integrantes que nos acompañaron hoy y a los hermanos que no han dejado de estudiar sus Biblias y de indagar en el libro de Apocalipsis. Nos ausentamos, como decía el pastor al principio, por motivos de campañas evangelísticas y para apoyar a nuestra iglesia local. Pero estamos muy felices y contentos de que Dios nos permita nuevamente continuar y a la vez, pues, el apoyo de todos ustedes. Pastor, dejo este momento en sus manos. Bien, yo simplemente alabo y glorifico el nombre de Dios. Felicito a cada uno de ustedes. Es hermoso que ustedes sacan tiempo para estudiar esto, porque, queridos, la venida de Jesús está a la puerta. Así que cuánto me alegro de ustedes. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por las bendiciones. En tu mano, Dios mío, Señor, yo pongo a estos tus hijos, buscadores, investigadores, porque tú, Dios mío, Señor, lo que te buscan, tu Señor le da con abundancia. Así que lo dejo en tus manos y todo este programa, esta conexión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que damos gracias a los nuevos. Hoy creo que tuvimos nuevos. Fue a